Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la comunicación interna y sus tipos. La comunicación interna de una empresa es la comunicación dirigida a los empleados. Esto significa que la comunicación interna integra todos los procesos de transmisión y recepción de información que se producen entre todos los miembros de la organización. Como su nombre indica, se da en el interior de las organizaciones y no sale generalmente a la luz. Es decir, es aquella que va desde la organización hacia la organización. Caso contrario sería la comunicación externa, que es aquella que va desde la empresa hacia el mundo exterior. Tipos de comunicación interna. La comunicación interna puede dividirse en tres tipos en relación con la dirección en que se difunden los mensajes. Conocerlas nos permitirá utilizar las herramientas más adecuadas para cada una y lograr así una verdadera cultura de la comunicación en la empresa que tenga en cuenta todas sus dimensiones. Hay que tener en cuenta que cada una de las formas de comunicación sirven para mantener una interacción positiva con el equipo de trabajo. 1. Comunicación descendente. La transferencia de información se produce desde los niveles jerárquicos superiores a los inferiores. Su finalidad es comunicar las directrices, los objetivos o las políticas de la empresa. Es importante contar con un sistema de retroalimentación para que el supervisor sepa si su mensaje ha llegado a su destino y ha logrado su objetivo. Las herramientas más utilizadas para este tipo de comunicación son las cartas a los empleados, las reuniones informativas, las entrevistas, los boletines informativos, los blogs de las empresas y los manuales del empleado. Posee ciertas ventajas. Mantiene una disciplina organizativa y jerárquica. Garantiza una mayor eficacia ya que las instrucciones y la información proceden de fuentes superiores. Sin embargo, este tipo de comunicación también presenta ciertas desventajas. Entre ellas una posible distorsión del mensaje si éste recorre diferentes niveles de la organización. 2. Comunicación ascendente. En este caso, esta comunicación es la que va desde los niveles inferiores de la jerarquía a los niveles superiores. Es especialmente importante en una empresa a efectos de control, ya que la dirección necesita tener información sobre los niveles de producción, las ventas, los costes financieros, etc. Además, este tipo de comunicación fomenta la retroalimentación y las opiniones. Las herramientas más utilizadas para este tipo de comunicación son el buzón de sugerencias, las entrevistas, la intranet, los correos electrónicos y las reuniones informales. Este tipo de comunicación suele darse en gran medida en organizaciones descentralizadas, participativas y democráticas, donde los subordinados tienen mayor libertad de expresión. Entre sus desventajas están la facilidad con la que se puede pasar por alto un mensaje, el riesgo de distorsión del mismo o el retraso o la lentitud con la que se difunde la información en sentido ascendente. 3. Comunicación horizontal. Es la que existe entre personas o áreas de una empresa que están en el mismo nivel jerárquico, es decir, se produce entre personas que tienen el mismo rango en la organización. En esta categoría, la mayor parte de la comunicación tiende a ser informal, a través de las relaciones de amistad y compañerismo. Cuando se fomenta desde la empresa, se promueve como pauta de trabajo la colaboración y el trabajo en equipo. Para este tipo de comunicación, las herramientas más utilizadas son las reuniones por departamentos o grupos de trabajo, sesiones informativas, correo electrónico, las redes sociales y, por último, las reuniones informales. Una ventaja importante que se consigue con la comunicación horizontal es la reducción de los malentendidos entre los departamentos que trabajan en el mismo proyecto, lo que aumenta la eficacia y la productividad. Además, la comunicación horizontal facilita el trabajo en equipo, aumentando la satisfacción y la motivación por el trabajo. La desventaja de este tipo de comunicación es que puede ser difícil para la alta dirección controlar el flujo y la calidad de la información. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube.
Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.